Aprende en casa a través de la televisión. Levántate con energía y conéctate con la estrella. Prepara tu lápiz, bolígrafo y cuaderno, porque Meduca presenta Conéctate con la estrella. Buenos días, con alegría, jóvenes. Pláceme saludarles. Estamos en nuestra sexta semana de Conéctate con la estrella, una iniciativa del Ministerio de Educación para ustedes, los chicos de séptimo grado. Yo soy la profesora Guadalupe Velázquez y vengo a compartir estos 40 minutos con ustedes de matemática. Así que vamos a colocarnos y ponernos listos para comenzar. Vamos a recordar, chicos, las medidas de higiene, que debemos lavarnos bien las manos, desinfectar todo el área que nosotros vayamos a utilizar y recuerda, te cuidas tú, nos cuidamos todos. Antes de comenzar, vamos a tomarnos unos segunditos para buscar nuestros útiles escolares, sacapunta, borrador, hojas o el cuaderno y la regla para anotar y resolver los problemas que tenemos para ustedes en el día de hoy. Vamos a buscar un lugar que sea cómodo y que tenga bastante iluminación para poder entonces comenzar con nuestra clase de matemática que hemos traído para ustedes en el día de hoy. ¿Qué vamos a ver en el día de hoy, muchachos? Vamos a ver lo que son las transformaciones de decimales, de fracciones a decimales y de decimales a fracciones. Nosotros, al final de la clase, nosotros seremos capaces de transformar un número fraccionario a números decimales y de números decimales a números fraccionarios. Y fracciones mixtas también. Así que ahora ponte cómodo y te traigo el siguiente video. Toma los apuntes necesarios y espero que disfrutes el siguiente video que traemos para ustedes. La mayoría de los instrumentos de medida tienen decimales y fracciones. Con estas herramientas puedes medir longitudes y en algunos de ellos puedes encontrar fracciones de pulgada y centímetros. Con los de volumen puedes calcular onzas, fracciones de litro o mililitros. Pero en ocasiones es necesario convertir de una expresión a otra. En cualquier fracción, su conversión a decimal se realiza dividiendo el numerador entre el denominador. Cuando la división es exacta, como en 3/8, y el decimal es finito, como 375 milésimos, se puede convertir nuevamente a fracción, colocando el 375 como numerador y el número 1000 en el denominador, para indicar que son milésimos. Esta es la fracción decimal equivalente para 3/8. Las fracciones decimales indican cuál es su valor respecto al punto decimal. Por ejemplo, 3 décimos se puede escribir de estas dos formas, y lo mismo pasa con 34 centésimos. En cambio, cuando la división de la fracción resulta un decimal infinito, como es el caso de 2/3, se toma el o los números que se repiten y se coloca una línea encima, indicando que son decimales periódicos y se repetirán hasta el infinito y más allá. Bueno, chicos, ¿qué les pareció el video? Espero que haya sido de su agrado el video del día de hoy. Y las fracciones y los decimales lo encontramos en la mayoría en instrumentos de medición. Y para realizar estas conversiones se utiliza entonces la división. La fracción indica el valor con respecto a la coma decimal. En la clase de hoy estaremos aprendiendo a realizar estas transformaciones con una mayor seguridad. Vamos a ver entonces, muchachos, lo que es la conversión a un decimal. La conversión de una fracción a un decimal es una operación que a veces nos complica un poco a nosotros como estudiantes, o a ustedes como estudiantes, en las clases de matemática. Por aquí lo importante de todo esto es que nosotros debemos saber cuál es el valor posicional de los decimales. Sabiendo el valor posicional de los decimales, entonces se nos va a hacer mucho más fácil poder
hacer el proceso de una forma un poco más simple. Así que recordemos, ¿verdad?, dónde están ubicados el valor posicional de los decimales. Tenemos lo que es el décimo, centésimo y milésimo. ¿Qué necesitamos recordar de nuestra clase anterior para nosotros poder comprender un poquito mejor en la clase que traemos para ti en el día de hoy? Debemos recordar, ¿verdad?, de los números racionales o las fracciones. Por ejemplo, tenemos un sexto donde el 1 es el numerador y el 6 es el denominador. Recordemos, jóvenes, que el denominador puede ser cualquier número excepto el número 0. Hay algunos denominadores que se llaman denominadores en base 10. ¿Por qué ustedes creen que se llaman denominadores en base 10? Bueno, es muy simple. Porque su primer dígito es 1 y el resto de sus cifras son 0. Es decir, que son potencia de 10. Por ejemplo, tenemos 1 sobre 10, un décimo, o 345 sobre 100, 5678 sobre 1000 y 100 sobre 6. Ahora ustedes se deben de preguntar, ¿por qué este no? Obviamente porque su denominador es diferente y su primer dígito no es ni 1 ni los restos de las cifras son 0. Así que quiere decir que no es potencia en 10. Bueno, ahora los invito a tomar los siguientes apuntes para cómo vamos a convertir una fracción a decimales. ¿Estamos listos? Conversión de una fracción con denominador en base 10 a decimal. Nosotros debemos seguir los siguientes pasos. Primero, debemos colocar el numerador. Segundo, se obtiene el entero y se marca la coma según la cantidad de ceros que tenga el denominador. Tercero, si el denominador es 10, se cuenta un lugar de derecha a izquierda. Si el denominador es 100, como tiene 2 ceros, se contaría entonces 2 lugares de derecha a izquierda. Y obviamente si el denominador es 1000, se cuenta 3 lugares de derecha a izquierda. Tenemos el siguiente ejemplo. Si yo tengo 3 sobre 100, podemos contar cuántos ceros tenemos nosotros en el denominador. Tenemos 2 ceros. Por lo tanto, contamos 2 lugares. Así que yo contaría de derecha a izquierda, entonces sería 1 y 2. Y aquí colocaría entonces nuestra coma. Por lo tanto, 3 dividido entre 100 o 3 sobre 100, mi resultado sería 0,03. Vamos entonces con el siguiente ejemplo. Recordemos los pasos que debemos realizar. Número 1, colocamos el numerador. Número 2, se obtiene el número entero y se marca con una coma según la cantidad de ceros que tengamos en el denominador. Y por último, si el denominador es 10, se cuenta entonces una cifra o un lugar de derecha a izquierda, y si el denominador es 100, entonces contaríamos 2 espacios o 2 cifras de derecha o 2 lugares de derecha a izquierda. Y obviamente si es 1000, contaríamos entonces 3 lugares de derecha a izquierda. Por lo tanto, nosotros tenemos 380 sobre 100 y obviamente tenemos entonces 2 ceros. Por lo tanto, tenemos que contar 2 lugares de derecha a izquierda, que sería 1 y 2. Y se coloca la coma en la posición que nos corresponde. Así que nuestro resultado al final sería 380 sobre 100, que nos daría 3,80. Bueno, chicos, ahora vamos a ver cuando la fracción tiene otro denominador distinto a la base 10.
Nosotros debemos recordar que el primer paso es entender que la barra de fracción significa división o dividido por. Por ejemplo, si tenemos la fracción que es 3/4, en realidad significa que sería 3 dividido entre 4. También debemos recordar que el número de arriba de la fracción se llama numerador y el de abajo se llama denominador. En nuestro ejemplo, obviamente el 3 sería el numerador y el 4 sería el denominador, como lo tenemos, como podemos observar. Numerador, denominador. Y recordando pues que en la barra de fracción significa que es división o dividendo. Por lo tanto, yo puedo decir 3 dividido por 4 o 3 entre 4 o 3/4. Ahora vamos a ver, muchachos, la transformación de fracción a un decimal. Para convertir una fracción a un número decimal, divides el numerador entre el denominador. En nuestro ejemplo anterior, teníamos la fracción 3/4 o 3 entre 4 o 3 dividido en 4. Simplemente dividimos 3 entre 4 y el resultado sería 0,75. Y de esta forma es que transformamos una fracción a un decimal, simplemente dividiendo. Así que es sumamente fácil y sencillo. Por lo tanto, ese es el número decimal que equivale a la fracción 3/4. Ahora vamos a tomarnos un tiempo para pensar y vamos a entrar en nuestro primer reto matemático. Expresa en forma decimal las siguientes fracciones. Recuerden que para expresar en forma decimal las siguientes fracciones, lo primero que debemos colocar, ¿verdad?, es dividir el numerador entre el denominador y así nos va a dar la respuesta. Así que vamos a tomarnos un tiempo para pensar. Muy bien, jóvenes. Ahora, si nosotros dividimos 1 entre 2, nos daría 0,5. Si dimos 3/4 o 3 entre 4, nuestra respuesta sería 0,75. Y 2 dividido entre 3 o 2 tercios, 2 entre 3 sería 0,66. Y 9 entre 5 sería entonces 1,8. Ahora se preguntarían ustedes, ¿por qué mi respuesta de 1/2 me daría 0,65? A diferencia de 2 tercios que me daría 0,666. ¿Qué ustedes creen que pueden pasar? ¿Por qué este número se repite tantas veces? Recuerden el video que ustedes vieron al inicio de nuestra clase. Entonces quiere decir que este número es un número periódico. Bueno, chicos, ahora vamos a ver cómo vamos a transformar decimales a fracciones. Tomemos los apuntes correspondientes. Vamos a hacer la conversión de decimal a una fracción. Vamos a ver cuáles son los pasos que nosotros debemos seguir. Número 1, debemos escribir el número decimal en fracción. Número 2, debemos contar los decimales que hay detrás de la coma. Y esto determinará si sería potencia de 10, de 100 o de 1000. Y por último, se multiplica por la potencia, tanto en el numerador como en el denominador. Tenemos el siguiente ejemplo. Si tenemos 0,375, vamos a contar cuántos. Primero vamos a colocarlo en fracción. Sería 0,375 sobre 1 y lo vamos a multiplicar por ¿quién? Debemos contar cuántos decimales tenemos detrás de la coma. Así que podemos contar que tenemos 1, 2 y 3. Así que contamos 3 lugares. Por lo tanto, lo vamos a multiplicar por 1000. Así que sería 0,375 por 1000 y 1 por 1000. Nuestra respuesta sería 375 por 1000, entre 1000.
Luego nosotros vamos a simplificar. Nosotros vamos a simplificar 375 y 1000 entre 5, que nos daría 75 y 200. Si nosotros simplificamos 75 y 200, lo simplificamos entre 5, 75 entre 5 nos daría 15 y 200 nos daría entonces 8. Así que si nosotros simplificamos 15, y 40, entonces nuestra respuesta sería 3/8. ¿Puedo dividir esta fracción y comprobar que es un decimal? Por supuesto que sí. Si nosotros dividimos 3 entre 8, obviamente que nuestro resultado sería 0,375. Ahora vamos a seguir reforzando lo que acabamos de aprender, recordando los pasos que nosotros debíamos realizar. Primero, debemos escribir el número en fracción. Segundo, recordar cuántos decimales hay detrás de la coma para determinar si la potencia es de 10, de 100 o de 1000. Y luego se multiplica por la potencia. Recuerden que debemos multiplicar tanto en el numerador como en el denominador. Y por último, debemos simplificar entonces las fracciones. ¿Ok? Vamos a tomarnos un tiempo para pensar y vamos a resolver el siguiente problema. Tengo 0,13 y 0,25. Recuerden que lo primero que vamos a hacer es escribir el número decimal en fracción. Así que escribiríamos 0,13 sobre 1 y 0,25 sobre 1. Luego vamos entonces a multiplicar por la potencia, ya sea de 10, de 100 o de 1000. Debemos contar cuántas cifras tenemos después de la coma. Como tenemos 1 y 2, lo vamos a multiplicar por 100. Lo mismo pasa con el 0.25. El 0.25 tenemos dos cifras después de la coma, por lo tanto multiplicamos entonces 0.25 sobre 1 por 100, tanto en el denominador como en el numerador. Al multiplicar 0,13 por 100 nos daría 13 y 1 por 100 obviamente es 100. 0,25 por 100 nos haría 25 y 1 por 100 nos haría entonces 100. Podemos observar que 25 y 100 lo podemos simplificar. Así que nuestro resultado sería un cuarto. ¿Cómo se simplificó este número? Bueno, muy simple. Podemos simplificarlo en la tabla del 5 o directamente en la tabla del 25. Así que si simplificamos en la tabla del 5, nos daría 5 y abajo nos daría 20. Por lo tanto, entonces sería 5 veinteavos y al simplificarlo me quedaría entonces un cuarto. Vamos a nuestro siguiente reto matemático. Expresa en forma de fracción los siguientes decimales. Vamos a tomarlos un tiempo para pensar. Desarrollen en su cuaderno para ver si al final nos da la misma respuesta. Bueno, simple, como ya habíamos visto anteriormente, nosotros vamos lo primero que debemos hacer es agarrar nuestra decimal, ¿verdad? Y transformarlos en fracción. Así que sería 0,54 sobre 1. Y entonces vamos a multiplicar la cantidad de cifras decimales que tiene. Por lo tanto, sería aquí 5,4, lo multiplicaríamos entonces por 10 y el 1 por 10, que nos daría 54 sobre 10. ¿Podemos simplificar 54 sobre 10? Por supuesto que sí, lo podemos simplificar en la tabla del 2 y si
Simplificamos 54 y 10 me daría 54 entre 2 me daría 27 y 10 entre 2 me daría 5. 1,3 sobre 1 por 10. ¿Por qué por 10? Porque veo después de la coma cuántas cifras tengo. Tengo una sola cifra. Por lo tanto lo multiplico 1,3 por 10 y 1 por 10. Recuerden que de acuerdo a la cantidad de cifras que tengo, lo tengo que multiplicar tanto en el denominador como en el numerador, o viceversa, en el numerador y en el denominador. Por lo tanto, 1,13 por 10 me daría 10, pero me daría 13 y 1 por 10 me daría 10. Así que esa sería mi respuesta. Espero que le haya dado lo mismo que a nosotros. ¿Y cómo nosotros podemos verificar realmente si estas respuestas están correctas o no? Recuerden, simplemente dividimos 27 entre 5 y el resultado debería ser 5,4. Y si dividimos 13 entre 10, nuestro resultado debería ser 1,3. Y allí podemos verificar realmente si hicimos o no el procedimiento correcto. Bueno chicos, ahora vamos a transformar las fracciones mixtas a una fracción decimal. Tomemos apunte. Vamos a acordarnos que son unas fracciones mixtas. Bueno, las fracciones mixtas simplemente es una fracción que está compuesta por un número entero más una fracción propia. Recordando pues que una fracción propia es cuando el numerador es menor que el denominador y el denominador obviamente va a ser mayor que el numerador. Así que tenemos 2, 3/4 es una fracción mixta. ¿Cómo podemos nosotros transformar esas fracciones mixtas a decimales? Lo primero que debemos hacer es seguir los siguientes pasos. Número 1. Escribir el número entero de la fracción mixta. ¿Cuál es el número entero de la fracción mixta aquí? El número 2. Muy bien, excelente. Mi segundo paso es que debemos dividir el numerador de la fracción propia entre el denominador. ¿Cuál es mi numerador allí? El número 4. Excelente. Y el denominador, el número 5. Y el tercer paso, por último, nosotros vamos a sumar la división que nos dio el resultado de la división de la fracción propia, lo vamos a sumar entonces al número entero. Por lo tanto, vamos a dividir 4 entre 5. Cuando efectuamos la división de 4 entre 5, nos da 0,8. Así que ya hicimos el paso número 2 y ahora vamos a hacer entonces el paso número 3. Que el paso número 3 simplemente nos dice que debemos sumar el número entero con la respuesta de la división de la fracción propia. Por lo tanto, si sumo 2 más 0,8, mi resultado sería 2,8. Vamos ahora a reforzar lo que hemos aprendido hasta el momento. Recuerden, ¿verdad?, que nosotros para transformar una fracción mixta, lo primero que debemos hacer es escribir el número entero de la fracción mixta. Después debemos dividir nuestra fracción propia. Y por último, sumar el número entero con la respuesta de la división de nuestra fracción propia. Entonces, ¿cuál es nuestro número entero ahí? El número 5. Y nuestra fracción propia sería entonces 1/4. Entonces, vamos a dividir allá 1 entre 4. Si nosotros dividimos 1 entre 4, nuestra respuesta sería 0,25. Ahora, ¿qué debemos hacer, muchachos? Claro que sí, vamos a sumar el número entero con nuestra fracción, con nuestro resultado de la división de nuestra fracción propia. Por lo tanto, vamos a sumar entonces 5 más 0,25, que nos daría 5,25. También nosotros podemos hacerlo, transformar este número mixto. Lo podemos hacer de otra forma también, que simplemente podemos multiplicar el denominador, lo multiplicamos con el número entero y el resultado que nos da lo podemos sumar con el numerador.
Por lo tanto, yo puedo decir 5 por 4, 20. Y le sumo el más 1, que sería 5 por 4, 20. Más 1 sería 21. Me quedaría 21 cuartos. Por ejemplo, yo también podría multiplico y sumo. 5 por 4, 20. 20 más 1 me quedaría 21 cuartos. Y al dividir 21 cuartos, mi respuesta sería 5,21. Así que esa es también otra forma de nosotros poder transformar una fracción mixta a un número decimal. Bueno, vamos a ver nuestro siguiente reto matemático. Vamos a transformar los siguientes números mixtos en decimales. Vamos a tomarnos entonces un tiempo para pensar. Vamos a desarrollarlo en casa para ver si al final nos da el mismo resultado. El de ustedes vamos a compararlos con mi resultado. Muy bien, lo primero que debemos hacer, recordando, ¿verdad?, que nosotros debemos dividir nuestra fracción propia. Así que vamos a dividir 3 entre 4. En la B vamos a dividir 3 entre 5. Y en la C vamos a dividir entonces 9 entre 10. El resultado de la división nosotros le vamos a sumar entonces el número entero. Y al final ese debe ser nuestro resultado final. Observemos. En efecto, si nosotros dividimos 3 entre 4 me daría 0,75. Y luego debo sumar mi número entero, que sería 3 más 0,75. Por lo tanto, mi respuesta sería 3,75. Espero que su respuesta haya sido igual que la mía. Vamos a ver la B. Tenemos 4 3/5. Dividimos nuestra fracción propia, que sería 3 entre 5. Y al dividir 3 entre 5 nos da 0,6. Luego, ¿qué debemos hacer, chicos? Debemos sumar el número entero con nuestra respuesta de la división, que sería 4 más 0,6. Por lo tanto, nuestra respuesta sería 4,6. Y la C, tengo 8. 9 sobre 10, vamos a dividir entonces 9 entre 10. Y al dividir 9 entre 10 sería 0,9. Y recordemos entonces el último paso que nos dice que debemos sumar el número entero con el resultado de la división de la fracción propia. Por lo tanto, si sumo entonces 8 más 0,9, mi resultado sería 8,9. Muy bien, chicos. Así que es hora que vamos a aplicar lo que hemos aprendido hasta el momento en nuestra clase del día de hoy. Vamos a activarnos y vamos a pensar el siguiente problema. Tu mamá te envía al supermercado con una lista de productos que desea que compres. Les manda a comprar a ustedes un cuarto de queso, un medio de jamón, 0,5 de refresco, 0,75 de arroz y 2/3 de carne. Vamos a pensar, ¿qué debemos hacer? Tenemos allí fracciones, tenemos decimales y tenemos números mixtos. Por lo tanto, necesitamos hacer una conversión de fracciones a decimales y de decimales a fracciones para poder medir, ¿verdad?, o decirle a nuestra mamá cuánto nosotros vamos a gastar, porque ella nos dio entonces el dinero justo para nuestras compras. Así que vamos a tomarnos un tiempo para pensar y vamos entonces a hacer las transformaciones correspondientes del cuarto de queso, un medio de jamón, el 0,5 de refresco y 0,75 de arroz y el 2/3 de carne. Así que, ¿cómo lo haríamos? Bueno, muy simple. Un cuarto de queso lo vamos a dividir, ¿verdad? 1 entre 4.
que nos daría 0.25 de queso. Si yo tengo 1/2 de jamón, divido simplemente 1 entre 2 y me daría 0.5 de jamón. Igual forma, el 0.5 de refresco, recuerden que lo vamos a transformar en una fracción, así que yo digo, bueno, 0.5 lo tengo que transformar en una fracción y recordando que tengo que colocarlo sobre 1, debemos contar cuántas cifras obtengo después de la coma, así que sería una cifra, por lo tanto el 0.5 lo voy a multiplicar por 10. Recuerden también, muchachos, que lo multiplico tanto en el numerador como en el denominador. Por lo tanto, multiplico 0,5 por 10, que me daría 5, y 1 por 10 me daría entonces 10. Le pregunto yo a ustedes, ¿podemos simplificar? Por supuesto que sí. 5 y 10 lo podemos simplificar en la tabla del 5, por lo tanto sería 5 entre 5, 1 y 10 entre 5, 2. Por lo tanto me daría 1/2 de refresco. 0.75 de arroz lo vamos a transformar igual. Vamos a transformarlo primero el 0,75 en una fracción y contamos la cantidad de cifras que tenemos después de la coma para así poder escribir si es potencia de 10, si es potencia de 100, si es potencia de 1000. Así que tengo 0,75. Cuento cuántas cifras tengo. Tengo 2 cifras. Por lo tanto, lo vamos a multiplicar por 100, tanto en el numerador como en el denominador. Así que sería 0,75 por 100, que me daría entonces 75, y 1 por 100 me daría 100. Podemos observar, muchachos, que nosotros podemos simplificar 75 sobre 100. Y al nosotros simplificar 75 sobre 100, entonces nos daría 3/4 de arroz. Si tengo 2 3/4 de carne, lo podemos transformar. Recuerden que lo primero que debemos hacer es dividir nuestra fracción propia. Y luego entonces el tercer paso era sumar el número entero con el resultado de la división de la fracción propia. Por lo tanto, tengo entonces 3 entre 4, que sería 0,75. Así que sumaría 2 más 0,75, que sería igual entonces a 2,75 de carnes. Fíjense, hemos activado nuestro pensamiento, hemos desarrollado todo lo que hemos aprendido en el día de hoy a hacer nuestras transformaciones. ¿Vieron qué fácil es? Vamos a cerrar nuestra clase, ¿verdad?, con nuestro boleto de salida, con nuestros puntos claves de la clase del día de hoy. Vamos a hacer un boleto de salida con nuestro resumen de la clase de hoy. ¿Qué aprendimos nosotros en el día de hoy sobre el tema de las fracciones y decimales? Vamos a ver. Para transformar las fracciones con base 10 a decimales, recordemos los siguientes pasos. Se coloca el numerador. Número 2, se obtiene el entero y se marca la coma según la cantidad de ceros que tenga el denominador. Número 3, si el denominador es 10, como tengo un solo cero, entonces se cuenta un lugar a la derecha, de derecha a izquierda. Si el denominador es 100, tenemos 2 ceros, por lo tanto contamos 2 lugares. Y obviamente si el denominador es 1000, entonces se contaría 3 lugares. 58 sobre 100, tengo 2 ceros y por tanto cuento 1, 2, me quedaría 0,58. Para convertir una fracción a un número decimal, recuerden que simplemente nosotros vamos a dividir el numerador entre el denominador. Así que dividimos 3 entre 4 y recuerden que 3 entre 4 nos daría 0,75. Así que esos 2 pasos siempre lo debemos tener presente para nosotros poder hacer nuestras transformaciones. ¿Qué más vimos en la clase del día de hoy? Vamos entonces a verificar los pasos para nosotros hacer las transformaciones
Primero debemos escribir el número decimal a fracción, que lo colocamos 0,25 sobre 1 utilizando el ejemplo. Luego debemos contar cuántos decimales tenemos detrás de la coma. Y esto recuerden que determinará si es potencia 10, si es potencia 100 o si es potencia 1000. Entonces podemos observar nuestro ejemplo que tenemos 2 decimales después de la coma. Por lo tanto, tendríamos que mover 1 y 2. Y luego entonces vamos a hacer la simplificación de la fracción. Y por último, ¿cómo nosotros vamos a transformar una fracción mixta a un número decimal? Primero, recuerden que debemos escribir el número entero de la fracción mixta. Nuestro segundo paso era dividir nuestra fracción propia. Entonces dividimos 5 entre 11 y luego sumamos entonces el resultado de la división de 5 entre 11, le sumamos nuestro número entero. Así que nuestro resultado sería 3,45. Bueno, ahorita vamos a tomarnos una foto y entonces vamos a hacer esta actividad en casa para que ustedes la puedan resolver. Y si tienes duda de algo de la actividad, entonces pueden buscar sus apuntes para que puedan desarrollarla. En la parte A nosotros vamos a realizar las transformaciones y en la parte B vamos a hacer un problema de aplicación. Tomen la foto, muchachos. Perfecto. Entonces, muchas gracias. Espero que haya sido de su agrado la clase del día de hoy. Recuerden, chicos, que un esfuerzo total es una victoria completa. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, pueden encontrarnos en Instagram o en Facebook como @enseñaporpanamá. Muchas gracias.